en esta mañana. Dios bendiga a los que vienen de cerca y a los que vienen de lejos. Le suplicaba al hermano Alfredo que tomara mi lugar, pero no se animó. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y no se olviden, hermanos, de orar por su servidor. Agradezco mucho, hermanos, el que estén aquí en esta ocasión tan importante para nosotros, para agradecerle a Dios por el año que está terminando y pedir su ayuda, hermanos, para el año que está por comenzar. Abran su Biblia allí, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 21 en adelante. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orarnos. Bendito y eterno Dios que estás en el cielo, inclinamos nuestro rostro nuevamente, Padre Santo, para agradecerte tus bendiciones y tu cuidado, para agradecerte esta oportunidad que nos das de estar reunidos como tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Queremos implorar tu ayuda, ahora que vamos a hablar una vez más de tu libro santo, que nos ayudes a estar con una actitud reverente, que nos ayudes, Padre, no solamente a captar el mensaje, sino a ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, y en especial, Padre Santo, ayúdame a mí en esta hora, asísteme, Padre Santo, para poder hablar de tu palabra. Perdona, Padre, las equivocaciones que cometo, Padre eterno, y ayúdame, Dios del cielo. Guárdame en el hueco de tu mano, bendito Dios, para poder servirte. Y Padre Santo, que estés con nosotros en esta hora, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, que ya se acercaba el tiempo de su partida, nos dejó, hermanos, un ejemplo grande de humildad, hermanos, allí en el capítulo 13 de Juan. Encontramos, hermanos, ahí el registro sagrado que nos habla, hermanos, de este ejemplo, hermanos, que le dio a sus discípulos y, hermanos, que es para nosotros también. Capítulo 13 de Juan, del verso 3 en adelante, del 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y pasamos, hermanos, allí al verso 12 del mismo capítulo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo máximo. Y hermanos, tenemos otros ejemplos, hermanos, de hermanos que ya están con el Señor. Por ejemplo, hermanos, el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Hermanos, dice el apóstol Pablo cuando escribe allá en la primera carta a los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra en medio de grandes pruebas, en medio de grande tribulación. Mas sin embargo, hermanos, a pesar de los problemas y la tribulación que ellos estaban pasando, no les impidió, hermanos, el hacer el trabajo de Dios. Dice ahí en la primera carta de Tesalonicenses, verso 6 en adelante: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, el ejemplo de los hermanos allí en Tesalónica es un ejemplo de trabajo. Es un ejemplo, hermanos, de crecimiento y es un ejemplo de madurez. En esta hora yo quiero hablarles de algunos ejemplos que nos pueden ayudar en nuestra vida como cristianos, especialmente ahora que estamos por comenzar un nuevo año. El primer ejemplo, hermanos, que quiero compartir con ustedes se encuentra allá, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a hablar, hermanos, de aquella mujer llamada Ana. Si ponemos atención, hermanos, es un ejemplo grande para usted y para mí. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 8 dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Hermanos, Ana es una mujer casada. Es una mujer que sufre, hermanos, enormemente porque no puede tener hijos. Cuando, hermanos, las mujeres contraen matrimonio, cuando se casan, lo hacen, hermanos, con el deseo y la ilusión de llegar a convertirse en madres. Y cuando esto, hermanos,
no se logra, es motivo de sufrimiento y dolor. Y ese es el caso de esta mujer. Ella sufre enormemente. Hermanos, en el libro de Génesis, hermanos, encontramos nosotros, hermanos, algo de cómo, hermanos, estas mujeres, hermanos, se sentían cuando estaban en esa condición. 31 al 6 de Génesis dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que una mujer en esas condiciones deseaba la muerte, deseaba mejor morirse. Y hermanos, lo que vamos a leer a continuación nos deja ver hasta dónde llegaban las mujeres que estaban en esa condición. Tomaban decisiones, hermanos, que empeoraba su situación. Sigo leyendo, dice: y Jacob se enojó con Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Hermanos, yo realmente, hermanos, me quedo sorprendido de cómo esta mujer, hermanos, en su deseo de tener hijos, pues, no era de ella, hermanos, era de ella porque pues ella era dueña de su esclava, pero fíjense lo humillante, hermanos, hasta dónde se rebajó. Así lo veo yo, y ustedes como mujer deben de entenderlo, porque, hermanos, de decirle a su esposo: acuéstate con ella, hermanos, eso a veces termina hasta en tragedia, hermanos. Pero vean, hermanos, aquí, hermanos, tomaban decisiones, hermanos, descabelladas. Ahora me pueden decir: bueno, es que era la costumbre de la época. Hermanos, el sentimiento es el mismo de allá y de ahora. La mujer, desde que es novia, hermanos, defiende con uñas y dientes lo que ella considera de ella. Y no se diga ya cuando están casados. Y el hombre igual, pero estamos hablando aquí de la mujer. Y vean en su desesperación hasta dónde llegaban las mujeres en aquella época. Hermanos, en este tiempo, hermanos, yo les he comentado a ustedes del caso de mi nieta. Mi nieta viene en una ocasión, hermanos, y llora y me dice que ella se siente mal porque ella no puede tener hijos. Algo le pasó en su cuerpecito y no puede tener hijos. Lloraba mi hija. Oramos a Dios. No podemos hacer más. Pero a ella le pasaba lo que a Ana. Ella sufría por no tener un hijo. Y Dios, hermanos, que es grande en misericordia para todos sus hijos, hermanos. Hermanos, Dios obró para que le dieran un bebé de 6 meses. Ahorita ya tiene 11 años, hermanos. Y se acabaron, hermanos, aquellos inquietud, aquel deseo que ella tenía de ser madre, hermanos, porque aunque ella no lo dio a luz, hermanos, tuvo toda la experiencia de una madre de criar aquel niño. Y hermanos, es algo maravilloso. Entonces, hermanos, es triste, hermanos, la situación de una mujer cuando no tiene hijos. Fíjense, hermanos, aquí en el mismo libro de Génesis, capítulo 30, pero del 22 al 24, vean lo que nos dice. Dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó, y Dios le concedió hijos. Y cuando
dice, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Las mujeres se sentían afrentadas en esa época. En el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 1, encontramos el caso, hermanos, allá de Elizabeth. Y fíjense, hermanos, lo que dice esta mujer, que también es igual a lo que acabamos de leer, 1:23 al 25. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estamos hablando aquí de Zacarías, hermanos. Que a Zacarías le tocó ofrecer el incienso, y hermanos, allí, hermanos, el ángel le da la promesa de que van a tener un hijo. Dice, entonces, hermanos, dice allí, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, ahí tienen ustedes el malestar, hermanos, de una mujer, hermanos, cuando no puede tener hijos. Hermanos, el ejemplo de Ana, hermanos, aquí es donde nosotros comenzamos a verlo, porque yendo de nuevo allá, hermanos, al primer libro de Samuel, vemos, hermanos, que en su profundo dolor, esta mujer, hermanos, acude al Todopoderoso, a quien todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, dice ahí el capítulo 1, en el verso 9, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vean, hermanos, ella va y le implora al Dios del cielo. Y hermanos, aquí, hermanos, si Dios se lo concede, ella está haciendo una gran promesa, hermanos. Pero ¿qué iba a suceder, hermanos, cuando llegara? Bueno, Dios, hermanos, le concedió tener aquel hijo, porque dice aquí en el capítulo 1, dice en el verso 20, aconteció que al cumplir el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Ahí está la respuesta de Dios. Ahora ella ha tenido la dicha, la experiencia maravillosa de ser madre. Pero ahora viene el tiempo difícil. Ahora otra vez viene, hermanos, la tristeza a embargar su vida. Porque una vez que tiene este hijo, hermanos, esto es el ejemplo para usted y para mí. Vean la firmeza de esta mujer para cumplir con aquello que prometió. Y yo quiero decirle a usted, y me incluyo yo en primer lugar, ¿cómo andamos con el compromiso que hemos contraído con Dios? Eso es algo que usted y yo sabemos. Pero lo cierto es, hermanos, y si debemos de ser honestos, hermanos, nosotros no hemos sido como esta mujer, y no hablo de todos, pero algunos hemos fallado. Cuando yo he tenido la bendición de bautizar a algunos hermanos, siempre les hago una pregunta.
Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo piensa servirle a Dios? Nunca he encontrado uno que me diga que va a ser por un mes o por un año. Siempre me dicen todos los días de mi vida. Algunos cumplen, algunos fallamos. Pero esta mujer, hermanos, cuando ya llega el momento, hermanos, tiene a su hijo, hermanos, en brazos, y luego dice, después, el verso 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué les parece, hermanos? Usted que es madre debe de entender esta situación. Si comprende, hermana, la situación que vivió antes por no tener su hijo, bueno, pues ahora también comprende, porque usted es madre. Hermanos, cuando la mujer, hermanos, trabaja dentro y fuera del hogar y encarga a su hijo por, no sé, por ahí a alguien que lo cuide, hermano, viene corriendo, hermanos, para encontrarse con su hijo. Y si ha tenido, hermanos, un día pesado, difícil, al ver la sonrisa de aquella criaturita, se le olvida todos los sinsabores. Pero estoy hablando de un día. Y esta mujer, hermanos, está, hermanos, yo creo que desde que lo tenía en su vientre, porque yo he oído de mujeres que platican con el niño o la niña cuando está en el vientre. Yo no sé más de eso, pero yo las oigo. Pero todo esto lo que me deja ver es la dicha que les embarga, el gozo que ellas tienen. Pero lo mayor viene cuando nace aquel niño y comienzan, hermanos, a ver sus primeras sonrisas. Bueno, ella, hermanos, tuvo todo esto. ¿Cuánto es el tiempo en que lo iba a destetar? Yo no sé, hermanos. Pero si usted sigue la lectura, va a encontrar que cuando lo lleva allí con el sacerdote Eli, dice que era un niño pequeño. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Pero lo que me admira, hermano, es la firmeza de esta mujer en cumplir con aquel voto, con aquella promesa que le había hecho a Dios. Y la razón que esté escrito esto aquí es para ejemplo suyo y mío. Y otra vez, yo soy el primero. Y reconozco que he fallado. Y le pido a Dios perdón y le pido a Dios que me ayude, hermanos, porque yo quiero ser mejor. Yo quiero llegar, hermanos, a esas moradas que Cristo fue a preparar. Yo quiero llegar allá donde está mi esposa. Me dicen, hermanos, no la va a conocer como su esposa. Bueno, de cualquier manera, yo quiero llegar allá. Pero hay, hermanos, grandes dificultades que nos rodean a usted y a mí. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en esa promesa que nosotros hicimos cuando salimos de las aguas del bautismo, hermanos, el cielo es para usted y el cielo es para mí. Fíjense, ahí en el Evangelio de Juan, un pasaje que usted sabe de memoria, capítulo 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese vosotros son ellos, y es usted y soy yo. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está considerado usted y ellos también, y yo también. Para que donde yo estoy, vosotros, otra vez usted y yo, vosotros también estéis. ¿En dónde? Allá, en el cielo. El Señor vino del cielo y el Señor se fue al cielo. Y allá, hermanos, es donde quiere verlo a usted y a mí.
Dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el capítulo 17 del mismo libro, verso 24. Padre, aquellos, ¿quiénes son? Usted y yo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde es esto? En el cielo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús, cuando hablaban allá antes de que el mundo existiese, el Señor vino, hermanos, hizo los planes para venir a rescatarnos a usted y a mí. Porque cuando Él, hermanos, no venía, cuando Él todavía no venía, no había, hermanos, el perdón de pecados que ahora hay. Y esto es a raíz, hermanos, del sacrificio que Él sufrió allí en la cruz. Porque dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 21, hablando el ángel con José, le dice que va a tener un hijo y que le va a poner por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Ese es el gran propósito de la venida del Señor. Vino al rescate suyo y mío. Cuando vemos nosotros las palabras de Juan el Bautista, cuando lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el pecado nos impide hasta platicar con Dios. El pecado, hermanos, nos impide la entrada a ese maravilloso lugar. Pero si usted y yo nos mantenemos, hermanos, firmes, hermanos, en cumplir con ese compromiso que hemos contraído, el cielo es para usted. Y el cielo es para mí. Pero esa es la condición. Ahí es donde está, hermanos, el ejemplo de esta mujer llamada Ana. Hermanos, ella promete, hermanos, que ese niño no va a ser para ella. Lo desea tanto, llora tanto y sufre tanto, pero dice, cuando me lo des, si me lo das, cuando me lo des, no va a ser para mí. Va a ser para ti. Lo voy a dedicar a tu servicio todos los días de su vida. Y lo cumplió, hermanos. Vamos de nuevo a primer libro de Samuel, hermanos. Dice, vamos a leer desde el verso 24, dice, después que le hubo destetado, capítulo 1, verso 24, dice, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová. Hermanos, es maravilloso ver, hermanos, cómo esta mujer fue capaz de desprenderse de aquel niño. Cuando veníamos de regreso de Estados Unidos, hermanos, una de las cosas que yo dudaba que se diera era, hermanos, separar a mi esposa de sus nietos, de sus nietas, porque ella las había criado, hermanos, los primeros 2 años. Entonces, hermanos, cuando yo les propongo a ella, a Tere, regresarlos para acá, para México, entonces las vi un poco que titubearon, hermanos.
Y entonces yo les digo, bueno, miren, les voy a dar 15 días más para que lo piensen. Porque si ustedes no quieren, ok, no nos vamos. Yo me quedo aquí y me busco trabajo como antes y me acerco por ahí a colaborar en lo que me permitan las congregaciones de ahí, hermanos. Y cuando pasan aquellos 15 días, les pregunto, y responde mi esposa, dijo, sí, nos vamos. Yo me quedé sorprendido y contento, en cierta forma. Entonces, hermanos, se llegó el tiempo en que nos vinimos. Teresa se quedó allá todavía estudiando algo en el colegio, hermanos, un tiempo, y nos vinimos, pero ¿saben qué pasó, hermanos? Ella venía llorando todo el camino, porque la mitad de su vida se había quedado allá. Pero venía decidida, hermanos. Dejó de llorar hasta que llegamos allí, hermanos, al puente. Pero, hermanos, qué hermoso es cuando, hermanos, se les da el primer lugar a Dios. Eso es lo que hizo Ana. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Mire que esta mujer disfrutó a su hijo allí un tiempo, pero luego, hermanos, no se me ocurre pensar que esto fue un alivio para ella, porque ahora sí iba a dormir tranquila, ya no iba a tener la perturbación de los lloridos del niño, la molestia del niño. No, hermanos, ella iba con el corazón partido a dejarlo donde ella, hermanos, había prometido dejarlo, y lo dejó. Y luego dice aquí, hermanos, que ella iba cada año a verlo, hermanos, y le llevaba una túnica. Esto es firmeza, esto es decisión, esto es darle el primer lugar a Dios. Y eso es lo que necesitamos, usted y yo. Tantas veces que lo hemos dicho, sí, de tal manera que yo estoy seguro lo sabe de memoria, pero hay que hacerlo. Oren por mí, para que yo sea el primero en mejorar mi servicio a Dios. Tenemos oportunidad, hermanos, porque todavía estamos en este mundo. Debemos, hermanos, de recordar, hermanos, estos ejemplos, porque, hermanos, esto es, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Hermanos, la obra de Dios es grande y necesita, hermanos, que usted y yo, hermanos, estemos conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nosotros. Hermanos, Dios nunca tuvo en mente que el trabajo de llevar el mensaje de su palabra, hermanos, fuera de las denominaciones. Nunca, jamás. Y si llega a encontrar usted un pasaje, por favor, dígame. El sectarismo religioso ha extendido, hermanos, cada vez más y más, hermanos, sus actividades. Están creciendo a pasos agigantados, llevando un evangelio, hermanos, mutilado, adulterado. Y a usted y a mí se nos ha depositado la preciosa semilla del evangelio en su pureza. Pero no es para guardarla, es para practicarla, es para vivirla y es para llevarla, hermanos, a los perdidos. Hermanos, el servicio a Dios, el servir a Dios, hermanos, es una obra, hermanos, que aquí no hay marcha atrás. Dice la carta a los Romanos capítulo 11 y es verso 29, esto es irrevocable. Así es de que, hermanos, tenemos que tomar nuestro lugar. La iglesia de Cristo, hermanos, debe de tomar su lugar que le corresponde y no el sectarismo. Cuando me tocó ver, hermanos, allí la congregación de la Alianza, que salían a hacer evangelismo, hermanos, todo el grupito,
pequeños si usted quiere, pero yo nunca lo había visto, que saliera todos, desde el más chico hasta el más grande, a hacer evangelismo. Les digo que la función de los niños era tocar la puerta y dar un folleto, y ya nosotros tomábamos el lugar. Yo les digo, el niño que me llamó la atención se enojó conmigo porque salió una persona y yo estuve entrevistándola y me entretuve, hermanos, y ellos le dieron la vuelta allí a lo que habíamos planeado y todos los niños repartieron y él se quedó con todos los folletos. Y yo cometí la imprudencia de decirle, oye, pues te quedaron todos, usted tiene la culpa. Dijo, pues que no se movió de allí. ¿Sí? Entonces, hermanos, y yo oía a mis espaldas que le decía a la mamá, dice, cállate, le está hablando el hermano. Hermanos, qué experiencia tan bonita de ver a todos, hermanos, salir a buscar almas. Y yo espero, hermanos, que lo sigan haciendo y que lo hagan aquellos que no lo han hecho, háganlo. Que no van a querer, hermana, no se mortifique por eso, hermano, usted vaya. El mandamiento es ir, hermanos, a sembrar la preciosa semilla. Si la persona no quiere, eso ya no es asunto suyo. Dios no le va a llamar la atención porque no quiso la persona. No, le va a llamar la atención porque no fue. Porque así es como, hermanos, se encuentran las almas. Si alguien le dice que ir a tocar puertas, que eso no funciona, hermanos, ustedes están aquí porque se fueron a tocar puertas. De manera que no acepten eso, de que esto no funciona. Dicen que nada más hacer el evangelismo por medio de recomendaciones. Y cuando la congregación tiene 2 o 3 o 4 como las obras que tenemos ahorita, para vergüenza mía lo digo, ¿qué va a esperar? Va a esperar que vengan los invitados. Ay, dele gracias a Dios que vengan ellos. Entonces, hermanos, no es así, hermanos. Debemos de ir, hermanos. Ese es el mandamiento del Señor. Pero déjenme, hermanos, déjenme decirles, hermanos, ya debo de callarme, pero me falta algo más. Hermanos, tenemos el ejemplo no solamente de Ana, tenemos el ejemplo, hermanos, del sacerdote Esdras, también allá en el Antiguo Testamento. Hermanos, déjenme relatarles un poquito, hermanos, lo que está pasando, hermanos, para poder llegar nosotros a la situación de a Esdras. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, ahí, hermanos, el Dios del cielo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, les dice el Dios del cielo, hermanos, lo siguiente. Éxodo 1 al 3 y luego pasamos al 5. Dice, espérame tantito. Éxodo 20, perdóneme. Éxodo 20 del 1 al 3. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a los hijos de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, aquí, frente al monte Sinaí, se celebra un pacto, un acuerdo, un tratado, un compromiso. Y la parte que le corresponde, hermanos,
al pueblo de Israel es cumplir con lo que Dios está requiriendo. La parte de Dios es protegerlos, cuidarlos, bendecirlos. Hermanos, en el capítulo 24, hermanos, encontramos allí, hermanos, el compromiso de este pueblo, cómo lo aceptan. Dice allí del 6 al 8. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, lo que Dios les está diciendo, la gran promesa de cuidarlos, hermanos, de protegerlos, de tratarlos como su gran tesoro, hermanos, es que ellos sean obedientes. Tristemente, hermanos, no sucedió así. Y no sucedió así porque Dios haya fallado, sino porque el mismo pueblo, hermanos, miren, aquí les está dando el primer mandamiento, hermanos, y ellos están prestos ya, hermanos, para, hermanos, violarlo. En el libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo el primer mandamiento que les está dando, hermanos, es que no, hermanos, se inclinen ante ninguna imagen, ni le adoren ni le sirvan. Y entonces en el capítulo 32 de Éxodo, dice ahí, hermanos, en el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y lo han ofrecido, le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, esos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean, hermanos, yo no puedo entender esto, hermanos. Me resulta difícil, hermanos, entender cómo este pueblo, hermanos, que vio las maravillas de Dios, porque no estamos hablando de otra generación, estamos hablando de la generación que vieron las maravillas que Dios hizo, hermanos, ahí en la tierra de Egipto. Aquellas maravillas, hermanos, que el Señor, donde manifestó su poder y su gloria. Cuando venían aquellas plagas, hermanos, que hermanos, acabaron prácticamente con la tierra de Egipto por la dureza de corazón de Faraón. Pero esas plagas nunca les afectaron a su amado pueblo. Si era la plaga de sangre en las aguas, ellos tenían el agua fresca y limpia. Si eran las plagas de tinieblas, ellos tenían luz. Y cada cosa, hermanos, que les sucedió a ellos, hermanos, no les pasó. Y ellos lo vieron. Y ellos vieron cómo los trató, hermanos, en el camino cuando venían por el desierto. Pero, hermanos, aún así, hermanos, aquí están ellos fallando en el primer mandamiento que Dios les está dando. Es el primero que les da ahí en Éxodo capítulo 20. Ahora, hermanos, el pueblo era de corazón duro. Muy pronto, hermanos, se olvidaba de Dios. Y Dios estuvo, hermanos, a punto de destruirlo. No una vez, varias veces Dios estuvo a punto de destruirlo, pero gracias a la intervención de Moisés, hermanos, Dios les perdonó. Aquí mismo en el capítulo 32, fíjense en el verso 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué no han de hablar? ¿Por qué no han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra. Y luego dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que les iba a hacer, gracias a la intervención de este gran hombre de Dios llamado Moisés. Y hermanos, sucede, hermanos, que el pueblo sigue cayendo, sigue pecando, y hermanos, la paciencia de Dios llegó a su límite. Fíjense lo que dice el segundo libro de Crónicas. Estoy acercándome al final, hermanos. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. Perdón, es 36. 36, hermanos, desde el verso 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, dice, vuelvo a leer, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. La paciencia de Dios tiene un límite. Y esto es para usted y para mí. Esto es para usted que nos está visitando aquí en esta mañana. La paciencia de Dios tiene un límite. Y aquí, hermanos, la paciencia llegó a su límite. Y Dios los entrega, hermanos, en manos de sus enemigos. Y los humillaron, los maltrataron, los mataron y se los llevaron como animales a una tierra lejana. Perdieron su libertad, perdieron su riqueza, perdieron, hermanos, el templo que era su gloria, perdieron, hermanos, lo más sagrado, su comunión con Dios. Y esto es lo que está en juego con usted y conmigo si nosotros fallamos, hermanos, en esa promesa que le hemos hecho al Dios del cielo. Que Dios nos perdone porque hemos fallado. Yo soy el primero. Dice aquí, hermanos, fíjense, el verso 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiese gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, dice, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, Dios ha decretado que ellos van a estar 70 años allá en el exilio. Ese es el castigo, pero hubo una matanza, hubo una masacre que Dios quería evitarles. Si usted se pone a leer la actividad de los profetas, usted va a encontrar allí cómo Dios hace desesperados esfuerzos para evitarles esta humillación y este castigo. Pero ellos, con una actitud hasta retadora, si usted lee ahí el libro de Isaías, si usted el libro de Jeremías, usted va a ver allí, hermanos, cómo el pueblo estaba decidido a darle la contra a Dios, y se la dio. Pero aquí está, hermanos, las consecuencias. Ahora ellos son llevados a Babilonia,
Y allá en Babilonia, hermanos, cuando se cumplen los 70 años, dice allí Esdras capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Ok, hermanos, el decreto es que todos los judíos que quieran regresar a Jerusalén se pueden ir. Y salió un grupo de 50,000 judíos aproximadamente, hermanos, regresó a su amada Palestina, regresó a Jerusalén. Pero luego, hermanos, viene, hermanos, el tiempo de Esdras, hermanos. Hermanos, el tiempo de Zorobabel, hermanos, regresan aquellos hombres. Pero luego vemos, hermanos, que Esdras, hermanos, regresa también, hermanos, con un grupo. Y fíjense, encontramos ahí en el capítulo, yo creo que el capítulo 8, hermanos, ya voy a acercándome al final. Dice, hermanos, esto es bajo el reinado del rey Artajerjes, hermanos. Y hermanos, el rey, al igual que Ciro, Dios ha movido su corazón. Y hermanos, él está, hermanos, me asombra, hermanos, el comportamiento de este Artajerjes, hermanos, que hermanos, él está presto para ayudar, lo mismo que Darío. Hermanos, está, hermanos, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, él deja ir a Esdras, más bien lo manda que vaya, y va con otro grupo de gente y llegan, hermanos, a Jerusalén. Pero, hermanos, lo que quiero decirles, hermanos, es, hermanos, que cuando ya se llegó el tiempo de la partida, hermanos, era un viaje largo, era un viaje lleno de peligros. Y hermanos, dice Esdras, me dio vergüenza pedirle tropas que fueran con nosotros. Y la razón, hermanos, posiblemente era porque el rey le había mostrado, hermanos, el reconocimiento que él tenía del Todopoderoso. Y entonces él dijo, me dio vergüenza pedirle tropas. Y se pone, hermanos, a orar, él y el pueblo que iba con él. Imploran al Dios del cielo, hermanos, para que Dios los proteja. Y eso es el ejemplo para usted y para mí, que debemos de poner nuestra confianza en Dios, que debemos, hermanos, de depender en Dios. Debemos de depender en Dios, hermanos, porque, hermanos, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y Esdras, hermanos, llegó también con grandes riquezas que le dio el rey y todas las gentes. Entonces, hermanos, él confió en Dios, Ana confió en Dios, Ana recibió su recompensa. Y la recompensa grande para usted y para mí es el cielo. Pero no solamente el cielo, hermanos. Dios lo va a bendecir, Dios va a cuidar de usted durante su peregrinar en este mundo, si es que nosotros estamos conscientes y cumplimos con el compromiso que tenemos con Dios. Dios les bendiga. Amén.